Hola chicos, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la desnaturalización de las proteínas. Las proteínas son estructuras formadas por aminoácidos y encontramos varias estructuras como la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Cada una de ellas cuenta con diferentes tipos de enlaces que permiten que se formen estructuras más complejas. Y es el tema que estuvimos hablando las clases pasadas. Bueno, la desnaturalización es un proceso que ocurre en muchos de los macronutrientes que nosotros consumimos, por ejemplo, los carbohidratos, en los lípidos y también ocurre en las proteínas. Esta desnaturalización pues es la pérdida de la estructura nativa o la estructura principal de una molécula, en este caso de una proteína. Cuando hablamos de una desnaturalización de una proteína, estamos hablando de la pérdida de estructura, la pérdida de enlaces de estas proteínas. En este caso, la sucesión o la pérdida de estos enlaces ayuda a que se vayan perdiendo dichas estructuras. Por ejemplo, las estructuras cuaternarias, cuando se desnaturalizan, pasarían a una estructura terciaria. Si esa estructura terciaria perdiera más enlaces, pasaría a una estructura secundaria. Y si esa estructura secundaria sufriera una desnaturalización, pasaría a una estructura primaria. Entonces, cuando va pasando por este proceso, se le llama desnaturalización. ¿Okay? Una estructura primaria pues perdería su enlace peptídico y pues convertiría en aminoácidos. Pero la desnaturalización ocurre desde la estructura cuaternaria a la estructura secundaria. Y pues al final nos quedaría la proteína en forma lineal. Y pues ya perdería su estructura tridimensional, como lo es en el caso de la secundaria, que tenemos la alfa hélice y la beta plegada. En la terciaria, que ya tenemos una conjugación de estas dos que acabo de mencionar. Y la cuaternaria, pues varias estructuras terciarias unidas para formar esa estructura. Entonces, así es como ocurriría la desnaturalización. Y en algunos casos puede ocurrir una renaturalización, pero son en casos muy específicos. Ese elemento debe de estar en una concentración muy baja para que la proteína se vuelva a formar en una estructura. Por ejemplo, cuando se desnaturaliza, queda la estructura lineal, pero si este elemento que provocó la desnaturalización se disminuyó en concentración y no afecta realmente a la proteína, esa proteína puede formar nuevamente esas interacciones, esos enlaces para volver a esa estructura normal. Obviamente las funciones de esa proteína puede que se pierdan o se van a perder durante esa pérdida de la estructura, pero puede volver a formar enlaces. No los mismos, pero sí puede volver a formar enlaces. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una proteína normal y tenemos una estructura casi lineal o lineal, una proteína desnaturalizada. Obviamente hay pérdida de la actividad biológica sobre esa desnaturalización, como les mencionaba hace un momento, pero puede lograr volver a su estructura. Obviamente va a perder su función. Existen muchos factores que pueden afectar a las proteínas, provocar su desnaturalización. Estos 8 son los que vamos a estar mencionando en esa presentación. Por ejemplo, tenemos las temperaturas. Las temperaturas tienden a provocar la desnaturalización
de esas proteínas porque ayudan a romper los enlaces o algunos tipos de enlaces como son el enlace puente de hidrógeno y también las interacciones hidrofóbicas. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos a cierta temperatura la leche, por ejemplo, o algún tipo de proteína, pues hacemos que se pierda agua. Entonces, al perder agua, esas interacciones hidrofóbicas pues se van a perder. ¿Por qué? Porque esas interacciones hidrofóbicas se forman porque esas estructuras no pueden estar unidas o no puedes se repelen al agua. Entonces, por eso es que se forman. Entonces, al no ver agua, pues se pierden esas interacciones. Algunos puentes de hidrógeno también se pierden con la pérdida de agua y ocurre más o menos algo ahí. Ocurre también la pérdida de los puentes de hidrógeno. Y obviamente al final obtenemos esa estructura, una estructura insoluble. Por ejemplo, cuando nosotros desnaturalizamos las proteínas de la leche para formar también hay otra forma que es la agresión mecánica. Suele realizarse mediante el batido y al momento de realizar la agitación de, por ejemplo, la clara de huevo, algún otro producto, pues se pierden estas interacciones. Por ejemplo, se pierden interacciones hidrofóbicas que son bastante sensibles y puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son sensibles a todo, o sea, al calentamiento, a ciertos químicos, porque son enlaces muy sensibles a todo, a todo. Entonces se pierden. Y se pierde por ende la estructura de la proteína. Algo importante señalar aquí es que las proteínas ayudan a formar los foamies, por ejemplo, ayudan a formar espuma. Y esas proteínas ayudan a atrapar aire. Entonces, para atrapar ese aire tiene que ocurrir una desnaturalización de las proteínas. Se desnaturaliza la proteína y la proteína empieza a formar pequeñas empieza a formar una red que ayuda a que se atrape el aire dentro. Por eso es que el huevo, cuando lo batimos, empieza a formar esa espuma que utilizan las mamás, por ejemplo, para elaborar los chiles en nogada, que los envuelven en huevo, pues a eso ayuda. Y por eso se genera esa espuma, porque las proteínas ayudan a que se atrape el aire. Posteriormente tenemos las concentraciones salinas. Las concentraciones salinas tienen un efecto sobre el agua en donde están esas proteínas. Por ejemplo, cuando agregamos a un producto que naturalmente ya contiene proteínas y tiene gran cantidad de agua, pues esa sal va a ayudar a atrapar esa agua y hay una interacción entre las proteínas y el agua que permiten que haya una estabilidad, por ejemplo en el caso de la leche. Entonces, si nosotros agregamos esas sales permiten que las interacciones hidrofóbicas y los puentes de hidrógeno, que también ayudan a que sea más estable la proteína, pues se pierdan. Y al perder esos, muchos de los otros enlaces también se pueden perder, ya sea por la adición de hidrógenos o la adición de otro elemento que ayude a que esos enlaces se destruyan. Y por ejemplo, esa sal, como mencionaba, absorbe el agua, la proteína pierde su estabilidad y empiezan a generar una interacción proteína-proteína, es decir, se empieza a formar como una pequeña protección entre la misma proteína, pero ya formando otras estructuras, y ahí es cuando ocurre la precipitación, es decir, que se ve claramente la separación entre las partes líquidas y la proteína. Un ejemplo de ello es el sulfato de
amonio. No es muy utilizado porque se utiliza más, por ejemplo, el cloruro de calcio, en el caso de la industria alimentaria para, por ejemplo, en el caso de elaboración de quesos. Por otra parte, encontramos los ácidos y las bases fuertes. Estos ácidos y bases fuertes donan iones como son el hidrógeno y el hidroxilo y que afectan al desarrollo de las proteínas y por ende afectan ciertos tipos de enlace, sobre todo las interacciones electrostáticas, que son ciertos tipos de enlaces, por ejemplo el iónico o el enlace disulfuro, que se pierda. Por ejemplo, al agregar estos hidrógenos y estos hidroxilo, por ejemplo, en el caso del enlace disulfuro, se puede unir fácilmente un hidrógeno en cada uno de los azufres para que se pierda esa interacción. Y por ejemplo, en el caso de los enlaces, por ejemplo, entre los grupos amino y los grupos carboxílicos que forman el enlace iónico, pues puede devolver el hidrógeno que dona el ácido carboxílico y fácilmente puede formar un enlace con él y perderse ese enlace iónico. Algunos ejemplos de este tipo de sustancias o compuestos que se utilizan son el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, y el ácido nítrico. Obviamente pues son utilizados en diferentes industrias. Por ejemplo, se utilizan para diferentes industrias, ¿no? En el caso de la industria alimentaria, pues no podríamos usar un ácido clorhídrico, podría utilizarse para, por ejemplo, para cierto tipo de pieles, en el cual contenga alto contenido de proteínas para volverlas más blandas y con ello producimos la desnaturalización y tenemos unas texturas más blandas. Pero en el caso de la industria alimentaria, en un alimento, vaya, no podríamos utilizar ese tipo de compuestos porque son tóxicos para la salud. Otros compuestos que también ayudan a la desnaturalización de este tipo de productos son los solventes orgánicos como la urea o la guanina, y estos compuestos actúan sobre el puente de hidrógeno y causan la desnaturalización de las proteínas en varias intensidades. Por ejemplo, algunos pueden interactuar para producir solamente unos cuantos desnaturalizaciones, por ejemplo, en unos pocos puentes de hidrógeno, en unos pocos interacciones hidrofóbicas, pero la proteína no pierde muchos enlaces. En el caso de otros que puede llegar hasta perder estructuras como de la cuaternaria a la terciaria y que llega hasta la secundaria, ahí es cuando ese solvente orgánico produciría gran daño en esa proteína. También están los detergentes. Los detergentes causan una pérdida de las interacciones hidrofóbicas. Si se fijan, varios de estos productos o químicos causan desnaturalización sobre en específico sobre las interacciones hidrofóbicas. La mayoría de estos ayuda a que pues haya una cierta pérdida de agua, ¿no? En este caso, también este detergente ayuda a que se absorba cierta cantidad de agua y pues causa la desnaturalización hasta producir un polipéptido. También tenemos los agentes reductores. En este caso, los agentes reductores como la urea causan la pérdida de los enlaces o los puentes sobre los enlaces puentes de hidrógeno
Y también está el etanol. Un tipo de etanol convierte el enlace disulfuro en un grupo sulfidrilo. Por ejemplo, recordemos el enlace disulfuro se realiza entre un azufre de un aminoácido y el azufre entre azufres de los aminoácidos, y cuando se va a convertir a grupo sulfidrilo es básicamente un azufre con un hidrógeno, es decir, le dona este compuesto un átomo de hidrógeno para que se pueda convertir en grupo sulfidrilo y así tener la pérdida de estos enlaces. Por último tenemos los metales pesados. Los metales pesados podemos encontrar varios. Por ejemplo, tenemos el mercurio y el plomo, que son los principales metales pesados que provocan la denaturación. Esto ocurre principalmente en los puentes de hidrógeno y en los enlaces disulfuro. En el caso de los puentes disulfuro, pues obviamente rompen ese enlace. El mercurio deja a estos iones como azufre y azufre. Y hay una pérdida de este enlace. Y por ejemplo, al perder ese enlace, sabemos que con la pérdida de un solo enlace de la proteína, eso ya se cuenta como denaturalización. ¿Por qué? Porque no cuenta con todos sus enlaces. Entonces, al perder ese enlace, pues se pueden generar otras rupturas. Por ejemplo, en los puentes de hidrógeno, que si hay varias estructuras secundarias en esa proteína, pues sabemos que va a provocar una desnaturalización masiva de esa proteína.